Le voy a dar otra oportunidad, digo, aquí siguiendo la línea del pastor, ¿verdad? ¿Cómo está? Gracias a Dios. Bien, pues, para aquellos que anotan, el título de esta enseñanza es, entre signos de interrogación, entender para creer. Y bueno, ¿qué le parece si oramos a Dios pidiendo su ayuda? ¿Usted cree que necesitamos que Él nos ayude para poder recibir lo que Él nos quiere dar y no solo recibirlo, sino también responder en la medida que Él nos pida? ¿Cree que necesitamos que Él intervenga ayudándonos y dándonos su gracia? Bien, pues si usted lo cree, vamos a orar y le voy a pedir que usted se lo diga al Señor, ¿sí? Como usted lo sienta, como usted lo entienda, ¿verdad? Como usted reconozca esa necesidad, pues que así le diga: Señor, ayúdame con esto, ¿ok? Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el alimento que tú pones delante nuestro, Señor. Con tanta abundancia, por tu generosidad, te agradecemos, Señor. Y te pedimos que nos ayudes. En el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti y yo ruego, Señor, porque a cada uno en la medida que lo necesitamos sea tu gracia interviniendo, Señor, sea tu favor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues, entender para creer. Quiero comentarle algunos datos históricos, porque es importante que ubiquemos en qué momento de la historia nos encontramos, ¿sí? En qué momento de la historia usted y yo estamos viviendo y qué es lo que caracteriza a esta etapa de la historia, porque es de lo que estamos rodeados. Y muchas veces no solo está alrededor nuestro, sino está en nosotros. Entonces, para llegar a la etapa en la que vivimos actualmente, quiero retroceder. Voy a retroceder pues hasta el inicio, ¿verdad?, de la historia, y voy a hablarle de lo que son las edades de la historia, ¿sí? Para facilitar la presentación de los hechos históricos, los historiadores han segmentado en etapas o en edades lo que es la historia de la humanidad, e inicia con lo que es la prehistoria, ¿verdad? Este periodo de tiempo del cual no hay registro escrito, ¿sí? Y entonces pues se le clasifica o se le califica o se le nombra de esta manera, ¿verdad?, lo que es pre o antes de la historia. Pero luego viene la siguiente etapa o la siguiente edad, que es la edad antigua, y esta edad abarca del año 3500 antes de Cristo hasta la caída del Imperio Romano en el siglo V. Y es a partir de este tiempo, del 3500 antes de Cristo, que se tiene registro ya de escritos, y por ello es que se puede ubicar cosas que sucedieron en ese entonces, ¿verdad? Y clasificarlos dentro de los periodos de este tiempo. Y bueno, posterior a la edad antigua vino la Edad Media, ¿sí?, que abarca del siglo V hasta la caída de Constantinopla en el siglo XV, ¿sí? Si usted observa, se va a dar cuenta que no están divididos esos periodos de historia por el mismo tiempo, ¿sí? No es de que se divida por tantos siglos, ¿verdad?, o por tantos años, sino que es de acuerdo a ciertas características que ocurrieron dentro de esos lapsos de tiempo, que es como se fragmenta o como se segmenta para su estudio y para poder dar una explicación de ello. Entonces, después de la Edad Media vino la Edad Moderna, ¿sí? La Edad Moderna abarca desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, ¿sí? Y le voy a decir algunas características. En el caso de la Edad Moderna voy a entrar un poquito a pues qué es lo que caracterizó a este tiempo de la historia,
para que podamos ubicar, y le voy a pedir que vaya usted tratando de identificar qué cosas de ese tiempo vivimos aún en nuestros días, ¿sí? ¿Qué rasgos, qué características aún las encontramos, las podemos ver en nuestro alrededor el día de hoy? Y bueno, esta etapa, esta edad de la historia, como le decía, abarca del siglo XV al siglo XVIII, es decir, desde el descubrimiento de América hasta la Revolución Francesa. Y es una época de grandes avances científicos y técnicos, como la imprenta, ¿sí? En este periodo de tiempo es cuando se inventó la imprenta, y culmina con la invención de la máquina de vapor, que es el origen de la revolución industrial y de grandes cambios en la vida del hombre. Y bueno, la edad moderna se caracteriza por esto. El enfoque se centró en el hombre, ¿sí? El hombre como el centro de todas las cosas. Todo a girar en torno al ser humano. Y bueno, en los tiempos medievales o en los tiempos de la Edad Media, el enfoque estaba en Dios, ¿sí? En la Edad Moderna cambió de estar en Dios a estar en el hombre. El hombre pasó a ser la medida de todas las cosas y se dio impulso a la fe en la razón humana, es decir, al racionalismo, ¿sí? Y lo que se estableció en este tiempo es que lo que no se puede comprobar mediante el método científico no existe, ¿sí? Si no se comprueba, entonces no es parte de la realidad. Y esta etapa de la historia es considerada una era de afianzamiento de los ideales del progreso, la comunicación y la razón, cuyos valores en buena medida siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿sí? Por eso le decía que es bueno que podamos ir identificando, ¿verdad?, qué de lo que ocurrió en ese tiempo, de lo que inició en ese entonces, se ha trasladado hasta nuestros días y forma parte de la cultura que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, el argumento de ver para creer, ¿recuerda quién dijo eso? En la Biblia, ¿verdad? Uno de los discípulos. Pues ese argumento está presente en nuestros días, no solo en los no creyentes, sino también en los que nos decimos creyentes. Y hace algún tiempo yo compartía acerca de un tema al que llamé, entre signos de interrogación también, creyentes incrédulos. Y suena como contradictorio, ¿verdad? Pues como que un creyente que no cree, pero es como lo que veíamos anoche, ¿verdad? Creyentes ateos. Pues a veces así es como estamos, ¿verdad? A veces es una realidad en la práctica, en nuestras vidas. Y bueno, por último, después de la Edad Media, vino la Edad Contemporánea, que abarca desde el siglo XVIII hasta nuestros días, ¿sí? Este es el tiempo de la historia en el que usted y yo estamos viviendo. Se le llama, además de Edad Contemporánea, posmodernidad, ¿sí? Quizás usted está más familiarizado con este término, ¿verdad? Es un término que se usa mucho en nuestros días y que tuvo un inicio dentro de esta edad, pero que se remarcó en buena medida por una corriente filosófica a la que se llamó la Ilustración, que destacaba la importancia de la razón o el racionalismo, ¿sí? Es decir, todo lo que tenga que ver con el razonamiento del hombre, esa es la medida de las cosas. Y bueno, la posmodernidad dentro de la edad contemporánea, se dice que su mayor auge es a partir de los años 1970, ¿sí? Es difícil de definir, ¿sí? Si usted se va a buscar una definición de las otras edades de la historia que le acabo de mencionar, usted va a encontrarse, ¿sí?, en una enciclopedia, en un diccionario que le va a decir la edad media es esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y la edad antigua es esto y esto, pero usted busca acerca de la edad contemporánea y se va a dar cuenta que es muy difícil encontrar una definición, no la hay. ¿Y sabe por qué razón? Es porque
esta edad de la historia se caracteriza por la anulación de verdades absolutas, ¿sí? En este tiempo de la historia no existen las verdades absolutas. ¿Sí sabemos lo que es una verdad absoluta? ¿Sí? En contraposición a una verdad relativa. Pues más adelante voy a dar un ejemplo de esto, pero usted se va a encontrar que no hay una definición para describir lo que es la edad contemporánea o la posmodernidad. Pero le voy a mencionar algunas características histórico-sociales que forman parte de esta edad, ¿sí? De la posmodernidad. Y con ello, pues para tratar como de ubicar, ¿verdad? A ver qué características tiene y pues como le decía al inicio, qué bueno será que podamos ir dando seguimiento y tratando de identificar en nuestros días, en nuestro entorno, en la manera de pensar que hay a nuestro alrededor, en la cultura en la que vivimos o quizás aún en los conceptos que tenemos de manera personal, qué tanto hay de esto, ¿sí? Entonces, dentro de las características histórico-sociales de la posmodernidad, en contraposición con la modernidad, es la época en la que se renuncia a la idea de progreso en conjunto y se apuesta a la carrera por el progreso individual, ¿sí? Ya no es el trabajo en equipo, ¿verdad? Ya no es hacer entre todos algo, sino ya es yo, ¿sí? Yo solito, el individualismo. Y bueno, otra de las características es que se produce un cambio en el orden económico capitalista, pasando de una economía de producción hacia una economía del consumo, ¿sí? En la Edad Media era el producir, ¿verdad? Y pues le hablaba yo de la revolución industrial, cómo fue cuando hubo el auge, ¿verdad? De las fábricas y demás, la gente moviéndose del campo a las ciudades para trabajar en esas empresas y era un producir. En nuestros días se ha pasado de esa economía de producción a una economía de consumo, ¿sí? De consumir, de adquirir, de tener más cosas, de un materialismo. Y otra de las características es que desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. ¿Les resulta familiar? Sí, ya no son las grandes figuras, ahora son un montón de figuritas, ¿verdad? De idolitos que duran entre tanto que surge alguno más. Una característica más es la revalorización de la naturaleza y la defensa del medio ambiente que se mezclan con la compulsión al consumo, ¿sí? En nuestros días es algo en lo que se está haciendo un énfasis, ¿verdad? En el hecho de cuidar de la naturaleza y de cuidar pues aquello que se produce de manera natural, de la defensa del medio ambiente, de cuidar, de no seguir contaminando y demás, pero al mismo tiempo es una compulsión por consumir y consumir, lo que lleva a un deterioro que es parte de lo que estamos viendo en la naturaleza, ¿verdad? Y en el medio ambiente. Una más, deja de importar el contenido del mensaje para revalorizar la forma en que es transmitido y el grado de convicción que pueda producir. ¿Qué quiere decir esto? No importa lo que digas, ¿sí? Lo que convence es cómo lo digas. Cómo me lo presentas, eso es lo que me genera una convicción en aquello que dijiste. ¿Quién sabe qué fue lo que dijiste, verdad? O si lo que dijiste no es verdad, pero lo dijiste de tal manera que ya estoy convencido de que es algo que debe generar en mí una credibilidad. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazada por la imagen. Es decir, para elegir a un líder, lo que importa no son sus creencias, tampoco su estilo de vida, sino su imagen, ¿sí? No importa cómo vives, no importa en qué crees, pero tu imagen es lo que importa. Hay una excusa, hay una excesiva emisión de información
frecuentemente contradictoria a través de todos los medios de comunicación. Y ahí tiene usted que a través de los medios, ¿verdad?, nos llega información acerca de algún detalle, ¿no? Qué sé yo, el café, ¿verdad?, de que si el café es dañino, y por el otro lado, no, es que tiene un montón de antioxidantes y es bueno para la salud, ¿verdad? Y entonces es información que nos llega a través de los medios de comunicación y que en muchas de las ocasiones están en contraposición la una con la otra. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad, dicho entre comillas, ¿sí? Lo que se expresa en el hecho de que si no aparece en un medio de comunicación masiva, simplemente no existe para la sociedad. Y por último, no porque sea lo último que haya que mencionar, ¿verdad?, pero de lo que estoy incluyendo, se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show, especialmente en el contexto de las redes sociales. Los reality shows están tan de moda, ¿verdad? Pero no solo eso, es el dar a conocer y el conocer la vida de todo mundo a través de los medios, de las redes sociales. En esta época de la historia, nada es absolutamente malo ni totalmente bueno. ¿Sí? Todo es relativo, no hay verdades absolutas. Cada uno define su propia verdad. Lo que es verdad para ti no lo es para mí. Si a ti te funciona, qué bueno. ¿Sí? Yo lo respeto, pero también respeta lo que yo creo. Lo que me hace sentir bien está bien y esa es mi verdad. Y hay un sobreénfasis en los sentidos y en los sentimientos. Lo que en la Edad Media era la razón, ahorita es los sentidos, la percepción sensorial y los sentimientos. La filosofía posmoderna, dice esta mujer, ¿verdad?, de esta época, de esta edad de la historia, no ha pretendido reformar la vida, por el contrario, quiso transformar la verdad. Y bueno, verdad entre comillas, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es el nombre de esta serie de conferencias? El tema, volver a la palabra, ¿verdad? Si hemos de volver a la palabra, hermanos, para poder vivir en el Espíritu, necesitamos empezar por lo esencial. Y lo esencial es la fe. ¿Sí? Porque podemos ir a la palabra, pero si no confiamos que lo que Dios dice es la verdad absoluta, sin importar lo que la cultura de nuestro tiempo diga, seremos como muchos teólogos que tienen doctorados en teología, ¿sí?, que pueden conocer la Biblia al revés y al derecho, pero que no confían en lo que Dios ha dicho y que está registrado en ella. ¿Sí? Vamos a ser como muchas personas que pueden tener mucha información, pero que en realidad no creen lo que ahí dice como para ser transformados por ella y para vivir siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, vivimos en un tiempo de la historia en la que el ateísmo, ¿verdad?, predomina. Y en países como este, pues es algo muy palpable, es algo que está alrededor de manera muy tangible. Y el punto es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo? Necesitamos la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Y voy a dejarlo que medite un poco, ¿verdad?, en qué respuesta daría a esa pregunta. Pero si yo le pidiera a un niño, ¿sí?, una niña, ¿verdad?, un pequeño que me conoce, que ubica qué onda conmigo, como decimos en México, y yo le dijera que se deje caer hacia mí, ¿sí?, que se voltee de espaldas, vamos a suponer que pasó un niño aquí al frente, no diría que un adulto, ¿verdad?, porque no podría ser el ejemplo que le voy a decir. Y ahorita va a ver por qué se lo comento. Si yo le pido a un niño que venga, ¿verdad?,
que pase aquí al frente, le pido que se voltee de espaldas hacia mí y que se deje caer de manera relajada hacia atrás. ¿Cuál razón cree usted que ese niño podría tener para confiar lo suficiente como para dejarse caer y tener en claro que yo no voy a permitir que se lastime, que yo no voy a dejar que se golpee? ¿Cuál considera que sería la razón por la que aceptaría? Porque me conoce, ¿verdad? Y si yo le digo, déjate caer de espaldas, mira, yo te voy a sostener, yo te voy a cachar, no voy a permitir que caigas al piso y te golpees. Pues debido a que me conoce y a que ha creído en lo que yo le dije, ¿verdad? En la promesa que yo le he hecho de que no permitiría que se lastime. Entonces, esa seguridad de que es verdad lo que le dije es lo que lo va a llevar a dejarse caer de manera relajada, confiada. Y bueno, en un adulto no podríamos hacerlo, ¿verdad? Porque mentiras que lo iba a poder yo sostener sin que se lastime. Además, en el caso de nosotros como adultos somos más escépticos, ¿verdad? Para dejarnos caer es más difícil que en el caso de los niños. Pero así es para con Dios, hermanos. Si creemos que Él siempre dice la verdad y que siempre cumple lo que promete, confiaremos, ¿sí? Confiaremos y obedeceremos lo que nos dice. Entonces, Hebreos 11:1 dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Esta versión es la versión Dios habla hoy. Seguramente ya se lo sabe, ¿verdad? Ese versículo en la Reina Valera. Dice la Reina Valera que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción en lo que no se ve. Esta versión nos lo deja un poquito más claro, ¿verdad? Y nuestra fe en Dios se basa en la esperanza de que vamos a recibir lo que nos ha prometido. Es confiar que lo que nos dice es verdad y aunque no lo podamos ver, lo creemos, ¿sí? Lo esperamos, porque el no verlo no anula la realidad de que es así, ¿sí? No lo veo con mis ojos físicos, puedo no percibirlo con mis sentidos físicos, pero eso no anula la realidad de que es verdad, que es una verdad absoluta. Como el niño que le comentaba de la ilustración, ¿verdad? Él debía confiar que lo que yo dije es verdad para poder dejarse caer hacia atrás, aunque no me estaba viendo, aunque no me viera. Entonces, hay algunas preguntas aquí en las que será bueno que meditemos, ¿sí? ¿Todos tenemos fe o solo algunos? Voy a ir dando respuesta a cada una de estas preguntas, pero lo voy a dejar que reflexione, ¿verdad? En cuál sería su propia respuesta. ¿De quién viene la capacidad para creer? Y por último, ¿quién decide cómo usamos esa fe? ¿Todos tenemos fe o solo algunos? ¿De quién viene la capacidad para creer? ¿Y quién decide cómo usamos esa fe? Quizás usted piense, pues es que yo no creo, o me cuesta trabajo creer porque a mí no me dieron fe como a otros. Yo veo a algunos hermanos que no le batallan, que no les cuesta trabajo, pues seguramente es porque a ellos sí les dieron y a mí no, o a ellos les dieron más que a mí, entonces por eso es que a mí se me dificulta. Voy a pedir que vaya conmigo a Juan 3:36. Juan 3:36. Estas son palabras del Señor Jesús que dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y yo aquí quiero subrayarle la palabra rehúsa, ¿sí? Fíjese bien en lo que dice ahí. Si usted tiene la versión Reina Valera,
Lo voy a leer nuevamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, ¿sí? Rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La versión Dios habla hoy dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no quiere creer en el Hijo no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios. Así que el no querer creer, ¿sí?, de esta versión que tenemos acá enfrente, implica que todos hemos recibido de parte de Dios la capacidad para creer. Así que, respuesta a la primera pregunta. Todos hemos recibido de parte de Dios la capacidad para creer en lo que nos dice y confiar en Él. Y fíjese bien, es nuestra decisión, suya y mía, y también nuestra responsabilidad en quién ponemos nuestra confianza. A ver, diga conmigo, Dios me dio la suficiente fe para creer y yo decido en quién la deposito. Ok. También los que no creen en Dios y en lo que enseña su palabra tienen fe, solo que la usan para confiar en algo o en alguien más. Cada uno decidimos en dónde o en quién ponemos nuestra fe, ¿sí? Si en lo que Dios dice o en lo que dice alguien más. En la versión que Dios habla hoy, cuando dice el que no quiere creer, ese no quiere creer nos da claridad en cierto sentido, ¿sí? Pero la palabra rehusar que hay en la versión Reina Valera tiene un significado que va más allá, ¿sí? Y lo vamos a ver. La palabra rehusar viene de una palabra en el griego que significa rehusar la creencia o ser desobediente, ¿sí? Se traduce con el verbo desobedecer, aquí en este versículo específicamente de Juan 3:36. Es decir, ser desobediente a la instrucción de creer. ¿Sabe que creer es un mandato? Y cuando yo decido no confiar en Dios, cuando yo decido no creer en lo que Él dice, entonces estoy siendo desobediente a una instrucción que Él me da. Voy a pedir que vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 3. Vamos a ver los versículos del 1 al 5. Aquí encontramos una historia muy conocida, ¿sí? Yo le voy a dar lectura en la versión Nueva Traducción Viviente, si gusta usted seguirme con su vista ahí en la versión que tenga. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que, en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue la primera instrucción que Adán y Eva recibieron? ¿Cuál fue el único mandamiento que ellos tenían en el sentido de un límite de parte de Dios? No comer, ¿verdad? Les dijo, pueden comer de todos los árboles que hay, excepto uno. Sí. ¿De quién recibieron la instrucción? Pues de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería la consecuencia de comer? La muerte. ¿Era verdad lo que Dios les dijo?
¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Fíjese que la serpiente engañó doblemente a Eva, ¿sí? Primero, le hizo pensar que no habría malas consecuencias de no creer y desobedecer a lo dicho por Dios. ¿Sí? Le dijo, no es verdad que van a morir. Es decir, no van a tener una consecuencia negativa de su incredulidad y de su desobediencia a Dios. Pero luego les dijo o le dijo a la mujer que recibirían un bien al hacerlo, ¿sí? Por un lado no va a pasar nada malo, sino al contrario, les va a ir bien, van a recibir un bien, ¿sí? Serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ellos decidieron ponerle su confianza en lo que la serpiente les dijo, en lugar de en lo dicho por Dios. Ahora, ¿qué de usted y de mí? ¿Le cuesta trabajo creerle a Dios? ¿Duda de lo que dice su palabra? ¿Prefiere creer lo que otros dicen? Habría muchísimos ejemplos que podríamos mencionar para ubicar esto. ¿Qué me dicen los que no creen en Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Y a quién le estoy creyendo? Vamos a poner un ejemplo. Una persona hace algo injusto en contra de usted, ¿sí? Le engaña, comete una deslealtad, qué sé yo, algo en ese sentido. ¿Qué dicen los que no conocen a Dios? ¿Qué le aconsejarían los que no conocen a Dios? Venganza, regrésasela, ¿verdad? Hazle lo mismo, no te dejes. Eso, ¿verdad? No eres inteligente si te dejas, ¿verdad? ¿Qué dice Dios? No pagues a nadie mal por mal, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿A quién le creemos? Otro ejemplo, las deudas, ¿sí? Recuerde que vivimos en una sociedad y en una cultura consumista. Lo que el mundo nos dice, lo que los que no conocen a Dios dicen es, no pasa nada si te endeudas, ¿sí? Si no tienes lo que otros tienen, no estarás completo. Tú necesitas eso para estar bien y ser feliz. Y yo no sé si aquí les pase, ¿verdad? Pero allá en México a mí me tienen, híjole, hasta aquí, con llamadas ofreciendo créditos de los bancos, ¿verdad? Y tiene un crédito preaprobado y nada más vaya a su sucursal, ¿verdad? Y ahí va a recibir el crédito por tanto, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios? No le debas nada a nadie, sino el amor los unos por los otros. Un ejemplo más, la fornicación, el adulterio. ¿Qué dice el mundo? Todos lo hacen, es de anticuados no hacerlo, ¿sí? Cuando lo que Dios dice es que no pequemos contra Él y contra nuestro cuerpo al hacer algo así. Entonces, yo no sé con qué esté luchando usted, ¿sí? Yo no sé qué circunstancias está viviendo en su vida en las que hay una lucha interna con lo que Dios dice, con lo que Dios establece y con lo que los que no conocen a Dios, el enemigo o su propia carne busca establecerle, ¿sí? Yo no sé si usted está en ese proceso, ¿verdad? En ese dilema, en esa necesidad de tomar decisiones y cuál camino, así como veíamos en la imagen, ¿verdad? Es por donde usted va a decidir irse. Pero
tenemos que tener claro que no podemos hacer una división de la Biblia y elegir qué creemos y qué no. ¿Sí? No podemos separar, no podemos determinar y hacer una elección entre que esto sí me conviene, ¿verdad? Esto sí, pues no me incomoda, esto sí va acorde con pues convicciones que tengo, pero esto no, esto otro me cuesta trabajo y entonces pues esto lo dejo de lado. Y eso incluye aspectos que en algunos casos se han considerado irrelevantes, hermanos, aspectos a los que no se le ha asignado la importancia que sí tienen y que sí trascienden en nuestras vidas, por creer que no hay un efecto o un impacto en la fe, o porque no se considera como algo espiritual, porque a veces hay verdades que Dios ha establecido que nosotros hacemos una separación y decimos, no, esto no le interesa a Dios, ¿verdad? Esto es mi vida en lo natural, ¿verdad? ¿Qué importancia puede tener para Él? ¿No? Dios está tan ocupado, ¿sí? Dios tiene tanto que hacer, como que, ¿para qué lo voy a involucrar en esto? Pues bueno, esas son verdades relativas que hemos abrazado, pero no es la verdad absoluta de Dios. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo muy sencillo de la vida cotidiana y que podemos considerar como algo no espiritual. ¿Qué piensa acerca de cómo se formó la tierra y los cielos? El mundo dice que es el producto de una gran explosión, ¿verdad? Últimamente se maneja la teoría de la expansión. Si no la ubica, pues métase a investigar, ¿verdad? Para no tomar tiempo con esto, pero pues es una modificación ya que se ha hecho a esta teoría del Big Bang, ¿verdad? Ahora es la expansión. Y de acuerdo con esta teoría, muchos científicos de la actualidad dicen que nuestro universo comenzó como algo infinitamente pequeño, infinitamente caliente e infinitamente compacto, ¿sí? Apretado, denso, hace alrededor de 13.7 billones de años. ¿De dónde vino? No lo saben. ¿Por qué apareció? No lo saben. Dicen que después de su aparición inicial aparentemente se infló, se expandió y se enfrió, pasando de ser muy, muy pequeño y muy, muy caliente al tamaño y temperatura de nuestro universo actual, que sigue expandiéndose y enfriándose hasta hoy, con nosotros dentro de él. Se necesita más fe para creer eso. Ahora, la Biblia inicia afirmando lo siguiente. El primer versículo de la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ni este pasaje, hermanos, ni ningún otro de la Escritura han sido dados para probar la existencia de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios no nos fue dada para probar que Dios es. ¿Sí? Ni para demostrar que fue Él quien creó todas las cosas, ya que Dios no tiene nada que probar. Él no necesita probar nada. Él simplemente nos comunica verdades y nos deja a usted y a mí la decisión de creerle o no. Así que si la palabra de Dios no nos fue dada para demostrar que Dios es, ni para demostrar que Él hizo todo, entonces ¿para qué nos dio su palabra? Pues nos la dio para que podamos conocerlo, ¿sí? Para que podamos conocerlo a Él y para que por medio de ella seamos instruidos, seamos fortalecidos y preparados para vivir una vida de obediencia, ¿sí? Una vida en el Espíritu. Ahora, el título de la enseñanza es ¿entender para creer o creer para entender? ¿Qué piensa? ¿Ver para creer o creer para ver?
palabra de Dios nos dice que Dios creó los cielos y la tierra con todo lo que hay en ellos, y ni usted ni yo estábamos ahí para verlo. Pero por la fe, la confianza que tenemos en Él, creemos que es así, ¿sí? Que Dios lo creó todo con solo dar la orden. Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra fe significa persuasión, es decir, credibilidad. Aquí en este versículo la palabra fe alude específicamente en la confianza en Cristo para salvación. Y cuando habla de entendemos, ¿sí? Por la fe entendemos, se refiere a percibir con la mente, es decir, a pensar acerca de algo lo que Dios dice que es. Es decir, la confianza que tengo en Cristo para salvación, si yo tengo mi fe puesta en Cristo y creo que Él me ha salvado, que Él ha pagado el precio para el perdón de mis pecados, entonces esa misma fe tiene que reflejarse en todo lo demás. Con esa misma fe confiamos en todo lo dicho por Dios. Si estamos confiándole a Dios nuestra eternidad, que no confiemos en Él para todo lo demás. Entonces el punto es hasta dónde llevamos esto en nuestro día a día, hasta dónde nuestra manera de conducirnos está permeado de los dichos de Dios, de los argumentos de Dios, de un establecer las verdades absolutas de Dios en nuestra manera de pensar, en nuestro hablar y en nuestro vivir cotidiano, en contraposición a hacer una selección, hacer una separación y vivir en algunos aspectos con duda, con incredulidad de lo que Dios ha dicho. Y bueno, esto que le mencionaba de la realidad de que Dios creó todo, aunque el mundo nos diga otra cosa, aunque las teorías que se manejan están cada vez remarcándolo de una manera más grande, ¿verdad? Y lo establecen no como una teoría que es, sino como si fuera la realidad de las cosas. Y esto es un ejemplo de que si hemos de vivir en el Espíritu, necesitamos volvernos a la palabra y creerla toda, hermanos, ¿sí? Creerla toda, sin importar lo que el mundo piense, diga y haga, dejando de lado los argumentos como es que aquí es de tal manera, es que aquí es así, ¿sí? O allá en mi país tal cosa, o es que a mí me criaron de tal manera, o es que a mí me enseñaron, es que la experiencia me ha establecido. Dejando de lado todas esas cosas para ir a la palabra, ¿verdad? Para ir a Cristo, para que Él nos enseñe cuál es la verdad absoluta y que la abracemos y vivamos por ella. Bien, hay dos explicaciones para el origen del universo, y para creer cualquiera de las dos se necesita fe, ¿sí? Porque no podemos comprobar ni la una ni la otra. Sí. Una explicación es la que dan los hombres, que yo le mencionaba, de lo que pudo haber sido, de lo que pudo haber ocurrido, y la otra es lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Y muchos primero quieren entender para poder creer y confiar, pero eso no es fe. Eso no es fe. La Biblia dice que por la fe entendemos. Es decir, creemos para poder entender y no al revés, aunque el mundo nos grite lo contrario. Mire, ¿qué pasaría si yo dejo caer este objeto? ¿Qué pasaría si yo lo suelto? El suelo lo va a detener, ¿verdad? Hay una ley o principio que se llama
ley de la gravitación universal o ley de la gravedad, mejor conocida, ¿verdad? Más popularmente conocida como ley de la gravedad. Y debido a esta ley, cualquier cosa que soltemos va a caer hacia el suelo sin importar, fíjese bien, sin importar si conocemos o no este principio, sin importar si ubicamos lo que dice esta ley o lo desconocemos, va a pasar igual, ¿sí? Yo dejo caer esto, no importa si desconozco acerca de esa ley. El desconocimiento mío o mi falta de credibilidad en esa ley no va a impedir que ocurra lo que Dios ha establecido que va a suceder. Y Dios ha establecido muchas leyes o principios que nos rigen y no importa si los conocemos o no, si los creemos o no, funcionan así como Dios lo estableció. Y un principio muy importante es que es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Pero también debemos saber lo que dice la palabra en este versículo, Hebreos 11:6, que una persona que le cree a Dios no solo es alguien que le agrada al Señor, sino que también es alguien a quien Él recompensa por buscarle. Hebreos 11:6 nos dice: pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe. Aquí esta traducción es mejor la Reina Valera en ese sentido, ¿verdad? Pero dice, y que recompensa a los que lo buscan. Algunos de los que no le creen a Dios dicen que no es inteligente hacerlo, ¿verdad? ¿Que es así? En nuestros días eso es lo que se maneja. No, si tú crees en Dios es porque sí, eres un débil, ¿verdad? Te falta usar el cerebro. Eso no es de personas inteligentes, no es de personas cultas, ¿verdad? No es de personas que tienen conocimiento. Pero eso no es más que un engaño, porque poner nuestra fe en Dios y en lo dicho por Él es lo más inteligente que podamos hacer, porque su palabra es la verdad absoluta. Sí. Y rápidamente le quiero poner un ejemplo de algo que tiene que ver con la diferencia entre una verdad absoluta y una verdad relativa, ¿sí? En el siglo XII se creía, en el mundo entonces conocido, que la tierra era plana, ¿verdad? Seguramente cuando usted estudió, que pasamos por la escuela, vimos acerca de eso, ¿verdad? Y era un pensamiento generalizado, ¿sí? Pues toda la gente de ese tiempo se creía que la tierra era plana. Sin embargo, usted y yo sabemos que no es así. La verdad relativa de la gente de aquel entonces era que la tierra es plana, pero la verdad absoluta es que la tierra es redonda en ese tiempo de la historia, así como ahorita, ¿verdad? Y en Europa, así como en América y en cualquier cultura y en cualquier lugar, ¿sí? La verdad absoluta es que la tierra es esférica. Entonces, es un ejemplo, ¿verdad? El mundo puede establecernos una serie de verdades, dicho entre comillas, que maneja como la realidad de las cosas. Aunque en este periodo de la historia, como le decía, se maneja que cada quien puede tener su propia verdad, ¿sí? Y hay que respetar los unos a los otros, y eso es lo que se ha establecido y pues es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Cuántos de ustedes saben
que hay poder en la palabra de Dios? Con solo decir fue hecho todo lo que Dios creó. Hay poder en su palabra para crear de la nada y hacer posible las cosas, hacer una realidad las cosas. Y en el capítulo 1 de Génesis nos dice en repetidas ocasiones que Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo sea la luz y fue la luz, ¿verdad? Y Dios dijo esto y Dios dijo aquello, y vez tras vez ocurrió aquello que Dios declaró. Y Dios sigue hablando el día de hoy. Sí. Cuando creemos lo que Él dice, el poder de la palabra hace maravillas en nuestras vidas. Dios sigue creando cosas en nosotros, ¿sí? Dios sigue creando nuevas criaturas, ¿verdad? Dios sigue transformando vidas, Dios sigue llevando a cabo su obra en aquellos que creemos, que abrazamos, que obedecemos porque hemos confiado en su palabra. Y bueno, hablando de fe, usted conoce, ¿verdad? ¿Quién es al que se le ha llamado el padre de la fe? Abraham, ¿verdad? La palabra nos dice que Abraham creyó a Dios sin saber dónde, sin saber cómo, sin saber cuándo y sin saber por qué. Él creyó. Fue la fe en la palabra de Dios lo que lo hizo dejar su casa, vivir como extranjero, como peregrino, seguir hacia donde Dios lo guiaba. Y la fe le dio a Abraham y a Sara ese hijo, ¿verdad? El poder para tener ese hijo que Dios les había prometido cuando dice la Biblia que ya estaba casi muerto. Y la lista de los héroes de la fe me llama la atención. Si vamos a Hebreos, ahí en el capítulo 11, nos da una lista de personas caracterizadas por una fe ejemplar. ¿Recuerda con quién inicia esa lista? ¿Quién es el primero que se menciona? Abel. Sí. ¿Por qué no fue Adán? Porque es Adán el ejemplo máximo de la falta de fe. Dios pidió de Adán y Eva fe, confianza en lo que Dios les había dicho. Y ¿sabe algo? Dios no cambia. Dios no ha cambiado. Dios sigue pidiendo de usted y de mí lo mismo que les pidió a ellos. Se requería de fe, se requería de confianza en lo dicho por Dios para que ellos obedecieran la instrucción. Y lo que Dios nos está pidiendo el día de hoy es exactamente lo mismo. Fe en lo dicho por Él para poder obedecer aquello que Él nos indique. Se requiere fe para ir a la palabra, se requiere fe para volver a la palabra, se requiere fe para vivir una vida en el Espíritu, se requiere fe para depender de Dios en todo, para buscarle en todo, para no depender de nosotros, para no ser autosuficientes, para no confiar en nuestras fuerzas, para no apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice la palabra, para no depositar la confianza en lo que otros creen, en lo que otros dicen, en lo que otros me gritan todos los días y a través de todos los medios posibles. Se requiere fe para mantenerse firme, convencido de que lo que Dios ha dicho es verdad, ¿sí? Para abrazarnos de eso y para vivir una vida en la que en el día a día lo que yo pienso, lo que yo hablo, lo que yo decido, lo que yo acciono es una vida en la que se refleja una guianza del Espíritu de Dios, ¿sí? En la que se refleja que estamos confiando en lo dicho por Dios y que el Espíritu Santo que me recuerda la palabra, ¿sí? Que es mi maestro, que me guía a toda verdad y que me enseña el camino por el que debo andar, es de quien yo voy tomado para seguir los pasos, ¿sí? Al ritmo que Él me marca.
Si no ponemos nuestra fe en Dios y en lo dicho por Él, hermanos, no tenemos nada. Así que será bueno que reflexionemos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y que si realmente estamos ejerciendo esa fe que recibimos de Dios para ponerla en Él, para confiar en Él, se pueda notar, ¿sí? Se pueda notar en nuestras reuniones, que se pueda notar en el cómo expresamos nuestra alabanza a Dios, en nuestro reconocimiento de Él. La palabra alabanza significa reconocimiento, tiene que ver con celebrar a Dios por su grandeza, por sus obras maravillosas. La adoración tiene que ver con el hecho de que lo exaltemos por quien Él es, porque Él es digno, porque Él lo merece. Simplemente, aunque no tenga yo lo que necesito, aunque estoy pasando por circunstancias difíciles, aunque estoy viviendo adversidad, aunque estoy enfermo, aunque tengo escasez, eso no anula la realidad de que Dios es digno de recibir la gloria, de que Dios es digno de ser exaltado, de ser engrandecido, de ser adorado. Entonces, si usted y yo realmente somos creyentes, pues entonces eso se tiene que trasladar. Y yo entiendo, hermanos, que podemos estar en medio de una cultura, ¿sí? O usted que vive aquí permanentemente en una atmósfera espiritualmente hablando difícil, complicada, ¿sí? Que busca oprimir, que busca estorbar mi comunión con Dios, que busca estorbar mi avance en mi relación con Él. Pero ¿sabe algo? No podemos permitir que eso nos defina, ¿sí? Porque Daniel vivió en un tiempo de la historia y en una cultura en la que estaba bastante peor que usted viviendo aquí en este lugar, ¿sí? Entonces no podemos recargarnos, ¿verdad?, en las circunstancias. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si usted y yo dependemos de Él, eso tiene que reflejarse. Así que yo le animo a que revisemos en qué áreas de nuestra vida es donde se está haciendo manifiesto que yo me estoy apoyando, que yo estoy creyendo, que yo he confiado más en lo que el mundo me dice, en lo que mis sentimientos me dicen, en lo que mis emociones me dictan, en lo que mi carne me busca establecer, que en lo dicho por Dios. Y eso en el día a día. Pero cuando nos reunimos, el propósito de ello es poder celebrar al Señor juntos, es poder exaltarlo. Y Dios nos dio un cuerpo para poder expresarle a través de Él. Así que quiero animarle, ¿verdad?, una vez más a que hagamos uso de este cuerpo. Yo entiendo que podemos tener personalidades distintas y que a lo mejor unos somos más calladitos, más quietecitos, ¿verdad? Y otros son más expresivos, ¿verdad? Más manifiestan más a través de su cuerpo, el sentir de su corazón. Pero lo importante es la condición de nuestro corazón, que es lo que Dios ve a final de cuentas. Y sí animarle, ¿verdad? A lo mejor cantamos feo. Mire, yo es lo que estaba pensando hace rato que estábamos ahí cantando, decía, Señor, no tengo mucha potencia en la voz, ¿verdad? Y ni canto bien, pero Dios ve el corazón y con lo que tengo y con lo que puedo, pues voy a expresarle al Señor. Y no importa si el que está al lado o el que está atrás no lo hace, no me define, ¿sí? No me salvó la persona que está a mi lado ni la que está atrás. Quien me salvó fue Cristo y lo hago para Él. Entonces, pues animarle, ¿verdad? Animarle a que pongamos esto en mente, a que nos ubiquemos en cada tiempo en los que vayamos a reunirnos y a exaltar al Señor. A ver, ¿cómo está mi fe, Señor? ¿Cómo está mi fe? ¿Realmente te estoy creyendo? Y que revisemos, ¿verdad? El apóstol Pablo, en una de sus cartas, animaba a los lectores de ella, a quienes iba dirigida originalmente esa escritura, les decía, examínense para ver si están en la fe. Entonces, será bueno, ¿verdad?, que reflexionemos y que ubiquemos en cómo estamos. ¿Realmente he confiado en Dios? ¿Estoy aquí porque me traen, ¿verdad?, o para complacer a alguien? ¿O estoy aquí porque
he puesto mi confianza en Dios, no solo para la salvación eterna, sino para todas las cosas en mi vida. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor.